Saludos, queridos patitos. Aquí tenemos al amigo Víctor Vasilescu para tratar lo que ha pasado en Rumania. Y como experto de cabecera, pues ciertamente tenía que venir. Así que bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, Juan Carlos. Como titular, seguramente la gente lo conocerá. Ha habido unas elecciones a la presidencia de este país europeo, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, conocido como Rumanía, en donde ha habido un candidato que al principio tenía menos del 10% de candidatura. En principio iba a ser alguien residual, como si fuera el chiquilicuatre del lugar, pero luego ha tenido casi un 30% y luego nos hemos encontrado con la noticia de que esa primera vuelta ha sido anulada. Con lo cual, seguramente en este momento haya gente que ha mirado ojos a Rumanía y ha dicho, pero, ¿what the fuck? ¿Qué demonios ha pasado? Así que ahí tenemos un primer elemento para ir sacando primero quién es por qué ha sido anulado, qué condicionantes, se ha echado la culpa a TikTok, tema de redes sociales, hasta qué punto la economía o otras vicisitudes ha podido tener influencia. Seguro que también puedes incluir como elemento de conocimiento de proximidad muchos otros ingredientes de esta ensalada. Sí, realmente, por supuesto que la parte más pintoresca, por así decirlo, la parte que más destaca es Georgescu como operación de influencia exterior. Y no hay que negarlo porque de hecho es el motivo por el cual el Tribunal Constitucional ha invalidado su candidatura y ha pedido repetir las elecciones presidenciales en Rumanía. Pero también Georgescu es el culmen de un fenómeno, que es el fenómeno nacional populista, que venía amenazando con cosechar bastantes votos dentro de Rumanía. Y de hecho el mismo Tribunal Constitucional eliminó a uno de los candidatos nacional populistas. Todavía no se ha publicado el fallo, porque es costumbre primero tomar las decisiones y después publicar la motivación del fallo, pero uno de los candidatos nacional populistas, Diana Șoșoacă, fue eliminada de la carrera presidencial antes de la votación. Eso dejaba al que todo el mundo pensaba que iba a ser la irrupción de la extrema derecha, que es George Simion con AUR, pero moderó su discurso antes de las elecciones para poder conseguir un poco el voto de los indecisos, y al final resulta que el voto de los indecisos, por lo menos para las presidenciales, porque no tiene formación política como tal, fue para el independiente Georgescu, que fue la gran sorpresa de estas elecciones. Son unas elecciones en las que nos encontramos que hay una primera vuelta y luego una segunda, un poco al estilo de Francia, pero también podríamos citar a otros países, por ejemplo Uruguay, que ha tenido elecciones recientemente, en la que hasta el último momento parecía que la dupla de personas que iban a pasar a la segunda vuelta era una, pero al final acabó entrando de segunda una candidata de Renew Europe, liberal, europeísta, dando ciertamente alguna esperanza respecto de el otro candidato que era proveniente de lo que pudo ser aquel, no recuerdo si el Frente Nacional, heredero de la época de Ceausescu después del 89-91, y que el partido de esta persona, bueno, ciertamente es interesante porque vas tirando y vas sacando trazas de historia, lo mismo que a Georgescu le puede sacar el muchacho de la época de la Segunda Guerra Mundial, Antonescu, ahí con ciertos tics bastante pintorescos. Sí, ¿quién iba a pensar que Putin iba a ser más cercano a Antonescu que a Ceausescu? Bueno, cosas de la vida. Sí, es curioso porque como anécdota personal lo he repetido bastante. En 2009 prácticamente yo participé en unas protestas estudiantiles contra la represión de las elecciones presidenciales en aquel momento en Moldavia,
y la prensa oficialista rusa, en concreto TASS, nos puso de vuelta y media porque decía que éramos camisas verdes, que éramos legionarios, que formábamos parte de la extrema derecha rumana de los años 30, y mira por dónde las vueltas que da la vida. Ahora mismo la extrema derecha rumana de los años 30 y Antonescu les parece estupenda al Kremlin, siempre y cuando se alineen con sus considerantes geopolíticos. Y Georgescu pues es famoso también en Rumanía, y de hecho fue el motivo por el cual se escindió de AUR, que era la favorita nacional populista, por haber hecho aquellas declaraciones en las que decía que él no era quien para juzgar a Antonescu y a Codrano, que eran héroes de la historia de Rumanía y que como tal debían de ser recordados. Esto encuadra bastante dentro del tipo de liderazgo que tiene Georgescu, que realmente es un líder de extrema derecha, pero para atraer los votos lo que hace es algo que podríamos tachar como algo similar, algo parecido a el tema de Cambridge Analytica para el voto del Brexit. Lo que tiene son vídeos a gusto del consumidor. Tiene cientos de vídeos en TikTok diciendo obviedades, diciendo lo que los ingleses llaman platitudes, que realmente vienen a decir nada, pero que a la gente le suena bien. Y han sido bombardeados constantemente con ese contenido. Ese contenido ha sido inflado con cifras falsas, y además de eso se ha pagado a influencers en Rumanía para distribuir el contenido de Georgescu, cuando Georgescu declaró que su campaña le había costado 0 leis. Eso alguien lo comparó en Twitter los días pasados con competir dopado en una competición, y me parece una forma bastante acertada de definirlo. Sí, ciertamente, cuando recuerdo lo de Cambridge Analytica, con la película documental, bueno, más o menos documental, debido a que es un documental a día de hoy, Civil War, aquella película con Benedict Cumberbatch haciendo el papel de Dominic Cummings, no se puede plantear el hecho de que en ciertas circunscripciones británicas, que es uninominal el asunto, hay un 35%, puede ser un 35% ya sea de los votos o del censo para lograr el escaño. Eso significa que el 65% del voto en esa circunscripción importa una mierda. Da igual, ya sean los votantes registrados, los votantes interesados o los votantes que están en una zona de extrarradio y por tanto, ¿quién va a ir a hacer campaña allí? Y esto se ve precisamente en esa película, que va este muchacho o alguien enviado por Dominic Cummings a ciertos lugares de Inglaterra y se encuentran, bueno, pues aquí la política lo ha pasado en décadas, desde la época de Thatcher, aquí no viene nadie. Y esa gente puede estar conectada, puede estar en Facebook, puede estar en otras redes sociales y tienen ciertos intereses, y Cambridge Analytica lo que hacía era identificar, a ver, ¿qué intereses tiene este? Pues vamos a penetrarle por este vector. ¿Le interesa la sanidad? Pues vamos a hablar de sanidad. ¿Le interesan las infraestructuras? Pues vamos a hablarle de cómo Europa es malvada con las infraestructuras y nos destroza la vida. Por eso me resulta curioso hasta qué punto es el tema de TikTok, tiene tanta presencia en Rumanía, o se han hecho vídeos para TikTok que son de, creo que 1 minuto, no permiten de más, pero TikTok, luego esos vídeos se pueden reposicionar en otras redes sociales. Y quizá haya acompañado a esa cámara de eco para dar más resonancia. Correcto, y el perfil del votante medio de Georgescu no es el de TikToker por excelencia, no son adolescentes, no son jóvenes adultos, son personas de mediana edad que han vivido la dictadura de Ceausescu y que tienen cierto, podríamos por así decirlo, cierto resquemor, cierto complejo de inferioridad frente al occidente que se les ha abierto, y que por ello tienen un comportamiento nihilista. Esta gente ha compartido los vídeos de TikTok mayormente por WhatsApp, que es una red absolutamente hermética a cualquier tipo de control, para bien o para mal. Y eso ha potenciado que estos contenidos sean compartidos en cámaras de eco donde no se discute su contenido. Y de hecho no se discute su contenido por 2 motivos: porque ha sido creado para no ser discutido,
no es discutible, son afirmaciones que son tan generales y tan vagas que pueden interpretarse por cualquier lado, y por el otro lado son afirmaciones que tienen un público objetivo que ya viene preparado para recibirlas, porque existe, como tú decías, un abandono estatal. Es decir, si caló el mensaje del Brexit en Reino Unido, ¿cómo no va a calar en un país como Rumanía, donde tiene un problema de corrupción endémica y donde realmente la gente siente que su voz no es escuchada, que sus impuestos van para ningún lado, para gastos privados de reservados en Ibiza, y que siente que no forma parte del sistema, por así decirlo. Es un elemento interesante porque cuando prende la pradera es porque la pradera está seca. ¿Cómo es posible que Rumanía haya llegado a este punto, teniendo en cuenta que la potencialidad, y bueno, igual era más apariencia que realidad, aunque los últimos años, debido a la política comparada respecto de Bulgaria, el país vecino por el sur, y todas sus inestabilidades, incapacidad de formar gobiernos, lo cual ciertamente daba una cierta apariencia de estabilidad, aunque solo fuera por comparación para Rumanía. El hecho de que hubiera incluso flujos migratorios de regreso a Rumanía debido a la estabilidad más o menos económica, aunque claro, podríamos hablar de cuáles son los indicadores macro y que eso en la vida diaria pues no da de comer a las familias, y que puede estar la idea de que la economía va bien, pero no la de todas las familias, y que algunas familias pueden tener una visión comparativa de, bueno, el país va fantástico, pero a mí no me va tan bien, o dado que el potencial es enorme, entonces a mí tendría que irme mejor de lo que me va ahora, y por tanto, como no veo esa mejora sustancial respecto de lo que mis aspiraciones tendrían que ser, entonces estoy con lo que dirían los catalanes la rauxa, la rabia, y eso puede transmitirse ¿a dónde? ¿Cuando compras una Coca-Cola? No, cuando votas. Coca-Cola, que por cierto, una de las teorías de la conspiración de Georgescu es que contiene nanobots y que es utilizada por este nuevo orden mundial globalista satanista para controlar nuestros cuerpos y para robar nuestros datos. Pero eso no impide que no haya cuajado dentro del electorado. En parte el vector que destacaba, sí, eso es cierto, pero también es chocante, o sea, incluso para mí como rumano descendiente es chocante cómo se le ha votado masivamente, si bien con una participación reducida, dentro de las comunidades de migrantes romanos, dentro de Europa. Es probablemente una de las definiciones más gráficas de darse un tiro en el pie, pero es realmente esa frustración entre lo que uno esperaba encontrarse fuera, entre, por así decirlo, un dinero fácil para poder competir con las élites corruptas de Rumanía, y la realidad de estar trabajando en empleos de inmigrantes, pues turnos de 10, 12 horas, empleos para insertarse en el mercado laboral y tener que rehacer su vida. Y eso también conlleva que parte vote a este mensaje nihilista para quitarse esa frustración de encima. Sí, el hecho de que quizá un porcentaje importante de la población estuviera dispuesta a votar a cualquiera, literalmente a cualquiera, que dijera algo distinto, y que esta persona, que tenía antes un discurso y ahora tiene otro, más moderadito, para aparentarse, para ponerse en el lineal del supermercado como alguien aceptable, resulta ciertamente curioso, sobre todo también con este lema de nosotros solos. Nosotros solos, vale, fantástico. Y por eso conecta con el tema del Brexit. El Brexit decía, no, el Reino Unido sin la Unión Europea será fantástico, queremos la independencia de nuevo del país. Bueno, pues entonces tendrás que independizarte de todas las organizaciones internacionales a las que se ha unido el Reino Unido desde la Unión Postal Internacional hasta el presente, para ser completamente independiente.
Rumanía sola suena como aquel clásico español de dejadme a mí solo, con lo cual ciertamente eso también hermanaría un poquito más a Rumanía con España, pero tampoco es muy edificante, porque es una época bastante compleja en el ámbito mental respecto de, a ver, los derechos humanos individuales también, pero los colectivos también, y que la asociación, incluso en el pensamiento histórico, cuando eres aliado de otros países, en principio, dueto es hazme y yo te daré, y así ponemos en común seguridad, economía y muchos elementos. Eso de mejor Rumanía lo hace sola, resulta ciertamente contraintuitivo, pero bueno, pues ha sido el lema del candidato triunfador. Realmente el tema del aislacionismo rumano es una opción profundamente estúpida que ya se probó y fracasó en los años 80, cuando Ceausescu quiso imitar al juche norcoreano. Hay mucha gente que tendrá nostalgia por Ceausescu en Rumanía, y hay mucha gente, la mayoría, tiene nostalgia más por el lado nacionalista y rusófobo que por el lado comunista. Pero el experimento chausista de copiar el juche norcoreano en Rumanía fracasó rotundamente. El plan de que Rumanía fuese independiente energéticamente fracasó rotundamente. El plan de la industria rumana también fracasó rotundamente, porque era una industria que producía mal, producía poco, producía para mercados que pagaban en otras materias primas, y no tenía absolutamente ningún sentido aquella obsesión con pagar la deuda externa y con ser totalmente independiente. Aquello llevó a una generación de rumanos a sufrir privaciones, y es absolutamente absurdo que ahora se vuelva a replantear. La frase por nosotros mismos, pues tiene un origen emocional. Tiene un origen emocional de la época de la independencia rumana, de la descolonización ante el Imperio Otomano. En aquella época tenía sentido, claro, nosotros mismos, corcho, porque nosotros mismos quiere decir sin el Imperio Otomano. Nosotros mismos quiere decir sin mandar el tributo a la Sublime Puerta cada año. Nosotros mismos quiere decir que podamos abrir nuestras embajadas en el mundo y presentarnos. Pero no quiere decir en ningún caso estar en una esquina a lo Kim Jong-un o a lo Dios me libre Pol Pot. Y que no tiene ningún sentido a nivel personal, familiar y de vecinos. Porque cuando dices por nosotros mismos, bueno, pues igual hay que pedirle azúcar al vecino, o igual hay que prestarle una herramienta al vecino, o ir a quitarle el atasco que tenga en el váter, o cualquier cosa que uno pueda pensar, o ayudarle a volver a arrancar el coche. Y eso es lo contrario de por nosotros mismos. Es lo contrario de un egoísmo en donde tú te cerrarías en tu propia casa y los vecinos que les peten, a los del barrio de al lado que les peten, y entonces habría una ausencia de coordinación, de comunicación, de comunitariedad, y que eso es precisamente lo que cualquier sociedad requiere y tiene sentido en cualquier momento, pero más ahora, en donde las redes sociales parece que precisamente afectan a que nos autistemos, estemos todos nosotros dentro de nuestra propia burbuja y prácticamente no sepamos cómo se llaman los vecinos, ni si están o no están, si viven o no viven, si trabajan, si les gusta una determinada cosa, y por lo tanto la gente tendría que ser refractaria. Digo, idealmente tendría que ser refractaria a este tipo de mensajes porque van en contra de esas necesidades, lo sé para no, de una sociedad más o menos sana. Sí, desde todo punto es absurdo cuando eres un país como Rumanía. Es decir, no difícilmente se podría llamar potencia regional a Rumanía. Y además de eso, la diáspora rumana es enorme, enorme. Quitarle a Rumanía, cuyo PIB probablemente depende en un 15% de las remesas de los inmigrantes, sería llevarla al colapso económico total. Quitarle la posibilidad de exportar al sector del I+D rumano también sería llevarlo a la quiebra totalmente.
¿qué podría hacer Rumanía siendo sacada del circuito económico mundial? Realmente no podría mantenerse a flote quizás menos de un año. Sí, es interesante, sobre todo porque la solidaridad, por ejemplo, ha hecho que pueda salir el cereal ucraniano que nutre al tercer mundo a través precisamente de Rumanía. Unas pequeñas barcazas, los barcos grandes, desde la costa rumana, pasando por Bulgaria, países de la Unión Europea, OTAN, y luego Turquía, a salvo de los ataques de Rusia, lo cual ciertamente también podría estar en riesgo en caso de que la presidencia recayera en este tal Georgescu. Pero hay un elemento interesante. ¿Qué poderes tiene la presidencia en Rumanía? Porque quizá habría que echar un vistazo al respecto de, hipotéticamente, un presidente rumano que puede hacer o que puede dejar de hacer. Legalmente es un calco del sistema francés. Es un sistema semipresidencial y los poderes que tiene pues son mayormente ceremoniales con algún poder de desempate. Pero el problema es que la gente se centra en el tema de competencias y checks and balances, pero no estamos ante un personaje que se considere limitado por estos temas. Estamos ante un personaje que ha dicho que en cuanto gobierne ya no habrá partidos políticos. Estamos ante un personaje que ha dicho sobre los estudiantes que se estaban manifestando en las calles en Rumanía que cuidado que les va a pasar alguna desgracia. Estamos ante un personaje que no se considera limitado por el marco constitucional. Bueno, quizás ni siquiera lo conozca. Estamos ante un personaje que tiene bastante más que ver con Vladimir Putin que con Emmanuel Macron. Y desgraciadamente el sistema semipresidencial francés ha dado nacimiento a sistemas donde la responsabilidad de su clase política ha servido para salvaguardar la democracia, como lo es Francia, pero también sistemas como el ruso, donde ha servido para que una vez llegado Vladimir Vladimirovich al poder, desmontase pieza por pieza el sistema. Y el perfil de Georgescu y de sus colaboradores, entre ellos un ex capitán de mercenarios romanos en África que ha sido detenido ahora por tentativa de golpe de Estado, es darle completamente la vuelta al sistema para transformarlo en un sistema autoritario, si no a imitación de Rusia, por lo menos un eco del mismo. Sí, en efecto, la copia mimética de los sistemas políticos lleva a dificultades y puede que este sea un ejemplo. Lo mismo que podemos encontrar casos bien hechos y mal hechos. Por ejemplo, el papel de la vicepresidencia en Argentina y en Uruguay es el mismo, pero Argentina y Uruguay no tienen el mismo sistema político, hasta el punto de que el sucesor de la calle Pou, el mismo que el anterior presidente, creo que fue el presidente del Frente Amplio, el difunto presidente, ahora no recuerdo cómo se llama, seguro que Gustavo Beller me va a echar la bronca por no recordarme cómo se llamaba este muchacho, pero se lo llevó a la reunión de Mercosur para presentárselo a sus colegas, y ahora la calle Pou, que recibió ese pasaje del mandato, ahora ha llevado a su sucesor, con lo cual es algo ordenado, a pesar de ser de partidos distintos, de coaliciones distintas, lo cual evidentemente hace que el régimen político en Uruguay sea ejemplar, lo cual no se puede decir para nada del sistema político en Argentina, a pesar de que técnicamente puede haber la misma referencia respecto de los poderes de determinadas figuras políticas a nivel de lo que dice la ley a nivel escrito, pero luego la ley se da cuerpo en forma de práctica política, y a veces esa es la dificultad. ¿Por qué llegó Francia, y sucintamente y de manera sintética, a tener un sistema semipresidencialista? Pues por Vichy,
por la situación de Vichy y que el señor de Gaulle tuvo una vida en Londres exiliado, y esto le llevó a unos libros que escribió de memorias de la guerra, el 40-42, 42-44, 44-46, la vuelta con la Cuarta República, lo que significó aquel sistema asambleario y disfuncional, hasta que al final cambiaron la Constitución en el 58 y crearon la Quinta República con amplios poderes para el presidente y poder hacer algo distinto, y que a De Gaulle le venía como guante a la mano, pero luego, claro, el sistema tiene que acompasarse a los que no son De Gaulle, y eso ya es más difícil, porque si un sistema está pensado para una persona, luego cuando esa persona no está, tienes que hacerlo funcionar igualmente. Por eso Rumanía pues tendría que ver ciertamente si la evolución del sistema político puede generar estas disfunciones para ir acompasándolo a la realidad que pueda ir habiendo. Por lo menos en el País Vasco tenemos una cosa que se llama la foralidad, y la foralidad no solamente es la ley en sí mismo, sino cómo se hace la ley, y siempre apegado a lo que es la propia realidad. Pero bueno, eso es parte de la historia milenaria del pueblo vasco, y en el caso de Rumanía ciertamente el mayor desafío, quizá más que la presidencia, en esta primera vuelta con la posibilidad de la segunda vuelta, era la situación para las elecciones legislativas, que vienen dentro de mucho, y si le habían votado cerca de un 30%, eso podría significar muchos votos en las legislativas, muchos parlamentarios, y condicionar no solamente la presidencia, sino también el gobierno de Rumanía. Y ahí sí que habría un problema más gordo. Sí, la cuestión del sistema de partidos rumano es que si se intenta analizar en clave occidental, en clave de cómo se produjeron los clivages en los últimos 100 años en Europa Occidental, no tiene mucho sentido. O sea, en Rumanía existe un partido socialdemócrata que es socialdemócrata en nombre, es socialpopulista en políticas económicas y es profundamente conservador en temas sociales. Existe un sistema totalmente patrimonialista de unas élites políticas que quieren vivir de la renta, y esto no, o sea, lejos de mí de ser alguien que defiende el populismo, pero es que realmente existe el caldo de cultivo para el populismo, porque las élites políticas rumanas no han sido élites políticas en el sentido cívico del término, han sido élites en el sentido extractivo del término, en el sentido de lograrse un futuro, de tratar a la carrera política como una especie de vaca a ordeñar. Y el Partido Socialdemócrata fue el partido hegemónico por excelencia durante los años de redacción de la Constitución y del sistema romano. Y les interesaba bastante más perpetuarse en el poder y crear una base de votantes que crear un sistema funcional. Y eso hoy en día es algo que todavía se ve. Hubo algunos volantazos hacia el sistema presidencialista con el antiguo presidente Traian Băsescu, pero realmente aquella reforma nunca acabó de cuajar. Pero ha quedado el amargo sabor de la política como una especie de clase desgajada o separada del votante rumano. Y eso se ve en la caída en picado en la participación en los procesos electorales. Desde aquellos de los años 90, que en mi humilde opinión se convocaron demasiado pronto y con poca información sobre lo que era una campaña electoral y unas elecciones, hasta los últimos, donde ha habido, pues, si no me equivoco, un 52% de participación raspado. No se iba a poder enterrar el fantasma del nacionalpopulismo en estas condiciones, y efectivamente la segunda fuerza más votada es AUR, que ha intentado un poco suavizar su discurso nacionalpopulista, quizás para no ser eliminado de la carrera, y en ese sentido ha conseguido captar bastantes votos que llamaría la atención a un observador externo.
Es cierto que podríamos homologarlo con el Partido Socialdemócrata Portugués, aunque ya no tienen exactamente ese nombre y lo guardan como algo de la historia, algo de su legado, que es el Partido Conservador Portugués. El término no indica el que ellos sean realmente así. Por eso sorprende que, por ejemplo, alguien que creo que conoces, como es José Luis Uriz, cuando se pensaba que el Partido Socialdemócrata iba a ser el vencedor, estaba diciendo, ay, qué bien, ha ganado la izquierda en Rumanía. Y dices, no, por favor, eso significa no entender qué está pasando en Rumanía y que esta gente no es de izquierdas. Bueno, tan de izquierdas como tú puedas ser un esquimal o yo un miembro maorí. Y por lo tanto, por favor, las cosas un poquito más claras y con más sentido común. Rumanía, por lo tanto, tiene unos desafíos importantes en esta situación, como para haber llegado a ese momento, porque es un poco como lo que ha pasado con el presidente de Corea del Sur, que por muy rápido que se haya resuelto el asunto, la huella está ahí. Y es una decisión, en este caso no impulsiva, evidentemente pienso que no es impulsiva por los tribunales de Rumanía, pero que en cualquier caso debe de haber sido bien meditada, porque la huella va a quedarse ahí de la decisión que han tomado, que es seguro que un trago bastante amargo, pero seguramente que hayan pensado que es inevitable. He visto dos comparaciones bastante acertadas sobre el fallo del Tribunal Constitucional. Una de ellas decía que ha sido tirar del freno de mano en el último momento para evitar la catástrofe. Efectivamente lo ha sido. La campaña de Georgescu ha pasado, por el motivo que sea, desapercibida a los servicios de inteligencia rumanos y se han dado cuenta demasiado tarde de la realidad. Han tirado del freno de mano, quizás el coche haya dado una vuelta de campana, pero el sistema todavía sigue vivo. La otra comparación es la de aquella película, creo que era 128 horas, en la que un montañero en Estados Unidos tiene el brazo atrapado por una roca enorme y tiene que hacerse una autoamputación para conseguir salir adelante. Pues efectivamente ha sido una amputación del principio democrático, pero peor habría sido acabar con un candidato manchuriano desmontando el sistema rumano por dentro, por orden del Kremlin, o por lo menos con la cooperación del Kremlin. Quiero decir, voy a defender que el fallo del Tribunal Constitucional rumano puede tener motivaciones externas, en el sentido de que puede haber sido influenciado por el Partido Socialdemócrata y por la tentativa de Ciolacu de pasar de primer ministro a presidente. Pero si eso ha sido lo que ha hecho falta para conseguir esta situación de frenar este candidato manchuriano que es Georgescu y de acusarle de traición, pues bienvenido sea. Sí, parece que era una comparación interesante, porque en esa película tengo entendido que el protagonista, a pesar de que le han dicho, oye, no vayas por ahí, al final acaba yendo, se mete en un problema y al final acaba tomando esa decisión de hacer una autoamputación en medio de una especie de sima, con la mano ahí atrapada. Sí, es difícil tener que hacer una situación en público, y más en momentos como el actual, en el que todo el mundo va a saberlo, todo el mundo va a verlo. Pero claro, también las cosas que has dicho de Georgescu, y que pueden pensar, bueno, esto lo ha hecho la OTAN. La OTAN ha dicho al Tribunal Constitucional rumano porque van a invadir a Rumanía directamente, van a poner unas bases, unos radares para ir en contra de Rusia, y por tanto no puedes tirarle abajo el negocio a la OTAN. Esto de acusar a Rusia, la madre Rusia pacífica. Por tanto, seguro que cosas como esta, e incluso peores, han estado en los últimos días circulando como justificantes respecto de, uy, qué malvados son estos rumanos. Y además por imperialismo, porque lo único que existe, el imperialismo, lo único que existe es el occidental.
Te voy a sorprender porque la teoría de la conspiración es todavía más enrevesada de lo que acabas de presentar y viene de boca del propio Georgescu. Su relato oficial es que Joe Biden le ha puesto un palo en las ruedas para evitar que Trump sea investido presidente en enero. Y que todo el fallo del Tribunal Constitucional Rumano viene dictado desde Washington, efectivamente, eso es lo que sostiene él, pero que viene dictado desde Washington para dar un golpe de Estado en Estados Unidos contra Trump como presidente electo y para empezar una guerra contra Rusia en la que Rumanía va a ser la parte atacante para que en Estados Unidos se pueda declarar la ley marcial. O sea, atención a la película porque la realidad supera la ficción. Hombre, eso daría un poder de la leche a Rumanía. Sería un país puntero. ¿Qué influencia más grande tendría Rumanía? Pero, a ver, ¿no se han dado cuenta de que en cierta medida estamos en guerra porque Rusia así lo ha decidido? ¿Cómo es que vamos a iniciar una guerra nosotros en contra de Rusia cuando Rusia es la que ha invadido Georgia, cuando la que ha invadido Ucrania por 2 veces, cuando es la que atacó Estonia con medios digitales? Por eso la organización respecto de la ciberguerra de la OTAN está en Estonia. La que acosa a los suecos, la que acosa a los finlandeses. Estos se han metido en la OTAN precisamente cuando hace menos de 10 años estaban ínfimamente a favor de la OTAN. Había un porcentaje mínimo de menos de 10%, y esto del 2022 en adelante ha subido exponencialmente a más del 50%. Rusia es hacedor de otanistas, invade países, acosa países, abandona Siria, abandona Armenia, pero luego queremos invadir Rusia, nosotros. Alucinante. Sí, y además el tema es que la malvada Rumanía, el eslabón primero de la agresión contra Rusia, lleva 2 meses debatiendo en sede parlamentaria el proyecto de ley para poder derribar drones, que suena algo de perogrullo. Es decir, si un objeto no identificado está en tu espacio aéreo y no tiene permiso para estar ahí, derríbalo. Y llevamos meses discutiendo sobre esta cuestión, Sí. Cuando hay drones rusos que han traspasado el espacio aéreo rumano. Y eso es un espacio soberano rumano. Es una invasión. Y que ciertamente cogen el pasado con la manera que les interesa. ¿Por qué lo digo? Porque ciertamente Rumanía participó de la operación Barbarroja. ¿Por qué? Pues porque era fronterizo. Las tropas del Tercer Reich tenían que pasar por algún lado. Y evidentemente avisaron a los países fronterizos. Luego otra cosa es que al final acabaron entrando otras misiones, como por ejemplo la División Azul, misiones de países distintos, que al final acabaron diciendo, bueno, pues nos vamos para allá también. Rumanía ciertamente participó, por ejemplo, en la toma de Odessa, pero ¿quién lo hizo? Lo hizo el adorado Antonescu, el amigo de Georgescu. Lo cual ciertamente no me puedes venir a decir, no, es que Rumanía invadió Rusia y era malvada. Bueno, Rusia no. Porque cuando se acuerdan, es que Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial. No, perdone usted. Rusia no ganó la Segunda Guerra Mundial. En todo caso será la URSS, participada de todos los países que luego fueron independientes, pero que en ese momento formaban parte de lo que no solamente era Rusia, sino también la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así que no se me ponga usted nacionalista, que la URSS en teoría no lo era. Así que por favor, si usted me quiere hacer un relato, hágamelo bien. Si usted me está hablando de Antonescu y le está dando loas y dice que es maravilloso, entonces le parecerá maravilloso que Antonescu participe con el señor del bigotito, acuarista austríaco, respecto de la invasión de Barbarroja. Sí, es un cherry picking absoluto. Es un cherry picking por parte del Kremlin destinado a cultivar amistades dentro de los círculos de la extrema derecha rumana para, desde mi punto de vista, para preparar y abonar el terreno de un reparto territorial. El Kremlin está contento con que haya facciones dentro de Rumanía que reivindiquen territorialmente trozos de Ucrania. Piensa que va a poder hacer leña del árbol caído. Piensa, quizás incluso yendo un paso más adelante,
que va a poder utilizar a las Fuerzas Armadas romanas en contra de Ucrania para abrir otro frente. Pero esto no es realista. No es realista porque no creo que las Fuerzas Armadas romanas vayan a aceptar este plan. No es realista porque está metiendo en el mismo saco a potencias revisionistas como Hungría y Rumanía, que no tendría ningún incentivo para cederle ni Transilvania ni parte de ella a Hungría. Y no es realista pues porque al menos un 50% de la población de Rumanía se opondría radicalmente a este tipo de maniobra. Todo el discurso de Georgescu es el de tenemos que mantenernos fuera de la guerra. Es un saco de contradicciones. Sí, porque los términos que uno puede utilizar en una dirección pueden utilizarse en la otra. ¿Qué es lo que se le podría decir, por ejemplo, a Pedro Sánchez cuando hace unas revisiones respecto de según qué sistemas? Oye, por favor, piénsalo, porque cuando venga el PP, y va a venir el PP en algún momento porque no vas a gobernar eternamente, va a utilizar esos instrumentos en tu contra. Y por tanto habrás hecho daño al sistema. Cuando en Rumanía pueden hacerles la idea, bueno, igual hasta acabáis teniendo esa en el reparto. Ya la tuvisteis alguna vez, la conquistasteis en el 41. Ya, pero la misma justificación que lleva a la posibilidad de quitar Odessa a los ucranianos y dársela a Rumanía es la que podría independizar al pueblo Sekeler o llevar a partes de Rumanía de vuelta a Hungría, tal y como Orbán ha llevado en alguna vez el mapa de la Gran Hungría, lo cual ciertamente también debería de molestarle al fico este de Eslovaquia, porque se comería, según ese esquema, el país entero dentro de Rumanía, de Hungría. Ya estoy mezclando porque ciertamente en los años 40 hubo un tratado con el Tercer Reich, se llamó el Segundo Tratado de Viena, para hacer estas resoluciones de disputas que vendrían de la época de Sevres, de Trianón y de la disolución del Imperio Austrohúngaro. Abrir todo esto es algo que debería de verse como negativo en tanto en cuanto existe la disposición de el tratado, bueno, el tratado más bien, las actas finales de Helsinki del 75 que supuestamente congelaban las fronteras en Europa, en toda Europa. Pues claro, bueno, pues estos revisionistas, lo mismo que ciertamente para el Tratado de Versalles la URSS fue un acto revisionista, por eso se puso del lado de la Alemania de la República de Weimar. No he dicho Tercer Reich, Weimar. Y después al lado de la del Tercer Reich para tratar de golpear y golpear y golpear hasta derribar el Tratado de Versalles, cosa que ciertamente nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Eso sí, también podríamos incluso, si me permites, ¿no?, podría incluso acusar a Rusia de ser la culpable de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Bulgaria en el 12-13 intentó tomar Constantinopla, ella sola. No pudo. En el 14 de abril había un plan ruso de tomar Constantinopla con los búlgaros. Y los búlgaros, que ya estaban resabiados, le dijeron, va a ser que no. Ya hemos intentado esto solos y ahora quieres que nosotros te ayudemos a que te lo lleves tú. No. Y entonces los rusos cambiaron de aliado, de los búlgaros a los serbios. Y al cambiar de aliados, cuando en la Primera y Segunda Guerra Balcánica no les habían apoyado, en el 14, después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, ahí sí les apoyan. Y nos llevaron a la Primera Guerra Mundial. Así que Rusia puede ser culpable, no he dicho única, pero no se le puede acusar a Alemania de ser la única responsable de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, las cosas claras, sobre todo cuando haya relatos ciertamente comprometidos a la hora de explicar ciertamente todas estas historias. Sí, la lógica de las potencias revisionistas también hoy en día es lo que es el motor que mueve a la alianza Moscú-Teherán-Pyongyang. Moscú por sus ambiciones imperiales que conocemos todos, Pyongyang por su idea de reunificar la península coreana y Teherán, bueno, hemos visto de capa caída estos días con la idea de convertirse en el protector de los chiitas de todo Oriente Medio. Pero dentro de este eje también existen los países pequeños.
Hemos mencionado antes a la Hungría de Orbán, por ejemplo. Esto podría llevar efectivamente a un error de cálculo de que pequeñas potencias arrastren a grandes países, pero bueno, la situación en la que estamos ahora mismo es la de una Rusia moribunda buscando aliados, tratando de rascar conflictos territoriales en el mapa para poder expandir este revisionismo. Y en realidad los hechos de los últimos días espero y creo que van más encaminados a acercarle el jardín a Rusia y a la hermandad Moscú-Teherán-Pyongyang. Sí, aquí ciertamente tendríamos, evidentemente, el asunto de que cuándo iban a ser las elecciones parlamentarias. Si quieres explicar un poco cómo funcionan el elemento parlamentario, el distrito, cuál es la formación de la Cámara Legislativa, con qué plazos hay, para hacernos una idea. Y luego, evidentemente, el aplazamiento de la primera vuelta de las elecciones presidenciales por la anulación, entonces aplazaría consiguientemente la segunda vuelta. ¿Colisionaría con la elección parlamentaria? ¿O cómo iría un poco todo esto? El sistema parlamentario rumano es un sistema bicameral simétrico. Es raro escuchar esto, pero es así. Es un bicameralismo simétrico. El sistema de voto es el sistema por candidatos y dentro de una misma circunscripción provincial se pueden elegir varios candidatos, depende por el número de votos. El tema de las alianzas serán, pues como siempre, de lógica extractiva y bastante caóticas dentro del sistema romano. Lo que hay que estar atentos es a que no se produzcan unas elecciones de desgaste, como aquellas famosas repeticiones electorales dentro de la República de Weimar, que acabaron por consolidar un tercio considerable al elemento nacionalsocialista y que acabaron por crear una situación propicia para un incendio del Reichstag, una situación de emergencia donde se hicieron con el control mediante decreto ley. El tema de cuándo se repetirán las presidenciales, hay varios rumores de que podría ser en marzo-abril, pero hasta donde yo sé todavía no hay fecha definida. Seguirá siendo presidente Klaus Johannis por el momento, lo cual le traerá alguna acusación de autoritario, pero realmente es quizás desde mi humilde punto de vista el presidente rumano que más se ha ajustado al papel de árbitro imparcial y de figura ceremonial, lo que desata la furia de varias personas en Rumanía que esperan que la institución presidencial sea más tendiente pues hacia un sistema presidencial del tipo estadounidense. Para aquellos que tengan algún tipo de dudas, en Austria, por unas dudas por el voto por correo, a pesar de que en las elecciones suspendidas y luego en las que se repitieron ganó el candidato del Partido Verde, hubo esa suspensión y esa repetición por unas dudas en el sistema de voto por correo, la pulcritud democrática. Y también podríamos sacar a colación el tema del tamallazo, en el que de un momento a otro, es decir, de las elecciones cuando tocaron a cuando fueron repetidas por un asunto complicado, el presidente interino fue el señor Gallardón. Se quedó para hacer los asuntos de ordinario, a pesar de que él, formalmente, no tenía, y no creo que haya ninguna investigación que vincule a Gallardón con Tamayo y Sáez para aquel acto infame para la autonomía de Madrid. Con lo cual, estas cosas, incluso en esta parte del continente, también pueden llegar a suceder. Lo complicado es cómo volver a reelaborar el calendario para poner primero las elecciones presidenciales
y luego la elección parlamentaria, que si has dicho que puede ser marzo-abril, pues entonces nos iríamos tal vez a mayo o junio la elección parlamentaria, ¿no? Más o menos. No, no, no. Las elecciones parlamentarias, hasta donde yo sé, permanecen. No se Entonces, va a... entonces ¿cuándo serían las elecciones parlamentarias? Las elecciones parlamentarias ya han sido, ya se ha votado, ya ha arrojado esa primacía del Partido Socialdemócrata, seguido por AUR, seguido por el USR de la señora Lasconi. Nominalmente las fuerzas euroatlánticas o las fuerzas europeas no aislacionistas tendrían un margen cómodo para poder gobernar, pero ahí está la incógnita de si el Partido Socialdemócrata hace caso al alma euroatlántica del señor Joana, que fue secretario vicesecretario de la OTAN, o si hace caso a sus orígenes funestos como el ala moderada del Partido Comunista Romano, que de la noche a la mañana se cambió de nombre a Partido Socialdemócrata y con, podríamos decir, el equivalente de Manuel Fraga a nivel romano, el señor Iliescu dio aquella imagen de lo que él llamó democracia original. Entonces, podríamos decir que en este momento pende de un hilo Rumanía en las pulsiones del Partido Socialdemócrata, de a qué parte de su identidad hará caso. Sí, entiendo. Entonces, ciertamente es una duda dentro de ese partido, a ver cuál de las dos pulsiones puede llevar adelante un programa u otro. De momento, ¿cómo ha sido la situación en las últimas semanas respecto de esa configuración de un nuevo gobierno que puede tal vez hacernos alguna indicación respecto de lo que pueda ir pasando? No hay mucho ruido al respecto, quizás porque estaban pendientes de los resultados de las presidenciales y del fallo del Tribunal Constitucional, pero lo que se vehicula para poder gobernar es un pacto entre el Partido Socialdemócrata, el USR de la señora Lasconi, el mal logrado PNL, que ha sido el gran perdedor de las elecciones, ha sido absolutamente vapuleado, le ha pasado muchísima más factura a él el gobierno en coalición con el PSD que al propio PSD, y después el partido bisagra por excelencia en Rumanía, que es el UDMR, la Unión Democrática de los Húngaros de Rumanía, que si me permites la Sí. equivalencia, pues quizás sería el equivalente del PNV dentro de Rumanía. Como seguro que lo conoces mejor, así que seguramente así puede ser. Es interesante porque el otro país que está al lado, que tiene rumanos, que se llama Moldavia, ha tenido una situación que tal vez la acusación de participación de Rusia en estos tejemanejes pueda explicar de alguna manera esas injerencias, debido a que Maya Sandu obtuvo la victoria, sobre todo con el voto exterior, en el recuento bastante avanzado, el referéndum respecto de la posible integración en las comunidades europeas, en el ámbito institucional europeo, también pasó algo parecido, con un referéndum que el recuento fue avanzando y solamente se pudo separar el sí del no respecto de los últimos porcentajes al final. Por tanto, esa injerencia previa en Moldavia tal vez ha sido compartida o simultánea o del mismo tenor para tratar no solamente de tener Moldavia del lado ruso, sino también, ya que estamos por el vecindario, meter al saco en Rumanía con técnicas puede que parecidas. La intención ha sido la misma, desde luego. Eso es indiscutible, pero se han utilizado elementos distintos. En Rumanía se ha utilizado una técnica de ingeniería de las redes sociales para movilizar el voto.
En Moldavia realmente se ha apelado a algo más crudo, más primitivo, más directo, como es la corrupción, la entrega de dinero para la pura compra de los votos a través de un sistema opaco que el Kremlin esperaba que los moldavos no detectasen. Pero efectivamente la Fiscalía moldava y la Policía moldava se han movilizado de una forma ejemplar, han sido capaces de hallar la trazabilidad de esos fondos, han sido capaces de asignar la culpabilidad al Kremlin y han sido capaces de identificar a estos pagadores, que algunos de ellos han sido puros testaferros, han tomado préstamos a su nombre y para poder financiar la campaña desde el Kremlin, y ellos ni siquiera se han enterado. Han ido a entregarse a la policía en cuanto se han dado cuenta de cuántas hipotecas pesaban sobre su cabeza. Sí, es un elemento interesante, sobre todo cuando han intentado utilizar a Gagauzia y a Transnistria como elementos territoriales para tanto echar abajo a Maya Sandu en la presidencia, como por otro lado intentar echar abajo el referéndum de posibilidad de seguir con el camino de integración en Europa. Es también un elemento interesante porque tendríamos unas elecciones parlamentarias también en Moldavia que pueden ratificar o no la elección de Maya Sandu en el ámbito del propio gobierno de Moldavia, para ver si la tendencia continúa o si en una elección no uninominal, sino más abierta, el efecto del Kremlin, a través de sus putinejos locales, pueda tener un impacto mayor o menor, debido a haber abierto el melón y haber enseñado el juego y haber dicho lo que están haciendo es esto, esto y esto, y quizá una parte de la sociedad se despierte y vea cuál es el asunto y vote en consecuencia. Hay que estar atentos a qué tipo de táctica utilizará el Kremlin. Es probable que cambien de la corrupción simple y llana a algún tipo de manipulación en las redes sociales o algún tipo de manufactura de un escándalo local para movilizar a los votantes. Quizás el tema de las redes sociales no sea el más adecuado en un sitio como Moldavia, pero un escándalo sí que podría movilizar al electorado. Sí, porque recuerdo que fue, creo que en Ibiza, un viceprimer ministro austríaco que se le pilló con el carrito del helado, con ciertos rusos, recibiendo un dinerito, y eso llevó ciertamente a una crisis de gobierno en Austria y tener que ir a elecciones. Este tipo de cosas, esta disclosure, esta revelación, podría ser interesante si de aquí a entonces se descubren esos topos, esos muchachos que puedan estar, como por ejemplo ese que era del FPO, del partido de George Haider, que en los últimos días de su vida se descubrió que le gustaba la propia gente de su propio género, cuando habrían sido un pelín homófobos, pero luego se acuestan con gente de su propio género, lo cual ciertamente es alucinante y hasta cierto punto adorable. Pero hay posibilidad de estas revelaciones de sacar asuntos de que la inteligencia rumana y Moldavia puedan enseñarnos cosas que no creeríamos. Desconozco qué muertos puede tener en el armario la señora Sandu No, y su no me círculo refiero, apropiado. no me refiero a muertos de la señora Sandu, sino de los putinejos. Sacarles la vergüenza a los otros. Bueno, es complicado. Es complicado porque, como bien sabes, porque llevamos los mismos años in the bridge en las redes sociales, el otro bando se basa en la teoría de la mancha de aceite. Es decir, no importa cuántas veces tú me acuses de lo que efectivamente estoy haciendo, porque una vez que te he descubierto a ti con algo que yo considero funcionalmente equivalente, pues tú eres exactamente igual que yo. O eres mi reflejo oscuro, o eres un hipócrita porque no cumples con tus propios valores.
quizás el remedio sería adoptar algún tipo de mentalidad de guerra como la que adoptaron las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial y decir, sí, mire, señor, yo no seré perfecto, pero entre lo que yo tengo y lo que usted tiene, pues voy a utilizar los métodos que considere necesarios para impedir que usted pueda acabar conmigo. Vamos a aplicar la paradoja de la tolerancia. Vamos a poner el pie en la puerta y decir, si tengo que cortarme un brazo mediante la anulación de una ronda de elecciones presidenciales y mediante la acusación de traición bien merecida a un candidato, pues voy a hacerlo. No me voy a cortar ni un pelo a la hora de defender mis instituciones, porque lo contrario es rendirme preventivamente y entregar mi casa al enemigo. Y hay que decirlo así de alto y así de claro. Sí, es cierto. Puedo citar el caso de algunos magufos, gente de Estados Unidos que es practicante de cosas como la evidencia, el contacto con el más allá, cosa que Harry Houdini le descubrió a Conan Doyle, que era bastante creyente y en principio puede ser razonable después de los desastres de la Primera Guerra Mundial y tanta mortandad que dejó un vacío espiritual en la sociedad de la época. Pero una cosa es eso y otra creerte que la Ouija es un teléfono real que contacta con el otro lado y que todo lo que en estos programas que son bastante seguidos en Estados Unidos, que son con cámaras, público y alguno llegó a hacerse en el Estado español con una muchacha que salía en Telecinco, de cuyo nombre prefiero no mencionar, por si acaso la gente vaya a querer buscarla aquí en YouTube. Con lo cual, incluso en algunos casos que se ha hecho la trazabilidad y se les ha descubierto, se les ha sacado los colores a la cara, aún así han seguido teniendo éxito, no han sido destruidos, han tenido público, han tenido sus ingresos de una manera exactamente igual, con lo cual ciertamente esta situación que puede llevarse por el lado de los putinejos también da esa complicación a la hora de no solamente sacarle las vergüenzas, sino que les importe y que no sean como el teflón, que les resbala todo y que tienen ciertamente algún núcleo duro que da igual lo que digas, ellos están con ellos o no están con lo otro, porque piensan, bueno, esta gente me ha traicionado, no me ha cumplido las expectativas, pero es que los otros ¿qué proponen? No se ponen a mirar a ver cuál es su programa electoral, cuáles son sus propuestas, cuál es el grado de cumplibilidad que han podido tener en el pasado. Incluso, ciertamente, cogen a gente como como Georgescu, que ¿cómo fue posible que fuera relator de Naciones Unidas, que tuviera cargos en instituciones occidentales, siendo lo que es de trasfondo? Es como un juego de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La Oficina de Naciones Unidas lo ha desmentido. Parece ser que la parte internacional de su currículum ha sido puro humo y pura invención. Se ha creado su propio currículum. No le va a afectar en absoluto. La parte rumana han sido nombramientos a dedo en gabinetes, con lo cual que se presente como candidato antisistema, pues mira, si no fuese la situación de la gravedad que es, me provocaría risa. Pero el tema es lo que propone. ¿Qué es lo que propone? Lo que propone es lo que yo he bautizado como Talibán con tocino y vino, porque realmente ese es su programa. Su programa es volver a un pasado místico de Rumanía que realmente nunca existió. Su programa es adaptar al siglo XXI el programa de la Legión del Arcángel Miguel, la cuestión de la ortodoxia romana, de encomendarse a Dios, de crear una especie de absurda Arcadia terrenal al estilo de Pol Pot, mediante la destrucción de la modernidad, abrazar la religión ortodoxa y básicamente desconectarse del mundo. Este tipo de propuesta, pues mira, si
con todos mis respetos, o sin ellos. Si eres un fanático, pues es estupenda. Pero ¿dónde está la parte tangible? ¿Dónde está la propuesta para articularla? ¿Dónde está el maldito realismo de que esto se pueda hacer sin que sea otro absurdo más totalitarista donde los dictados de uno o de unos pocos acaben costándole la vida a muchos o a todos? Ciertamente de eso no se come en el día a día, eso no genera Producto Interior Bruto, eso no genera valor añadido que pueda ir de vuelta en impuestos y que son la sangre por la que circulan los presupuestos que luego impactan en la sociedad rumana. El relato puede quedar muy bonito, pero el día a día tiene otros códigos. Lo mismo que, ya que has dicho el arcángel Miguel, el rey Miguel murió hace no mucho, no mucho en términos históricos, me refiero, murió reconocido, podemos decir que hasta querido, después de toda la vicisitud familiar. Incluso parecía que si había algún país en el que iba a haber un posible debate de una apertura, a ver si querría volverse a tener una monarquía o no, en la jefatura del Estado, ese país podría ser Rumanía. ¿Cómo ha derivado este asunto en los años posteriores a la muerte del rey Miguel y su heredero y el debate público? ¿Ha seguido teniendo cierta presencia? ¿O es un asunto que ha quedado en el desván vinculado al amor personal de una persona? Yo diría que ha sido puramente personalista. El sentimiento monárquico dentro de Rumanía, pues podríamos decir que raspa los dos dígitos, pero realmente nadie se plantea volver a la monarquía. Fue una época histórica interesante, podríamos decir. Pero hay varias percepciones, es decir, la casa de Hohenzollern llegó para sustituir a un mandatario local que fue derrocado en un golpe de Estado. Efectivamente resultaron ser buenos patriotas, incluso se pusieron en contra de su país de origen durante la Primera Guerra Mundial. El rey Miguel fue el artífice de la salida de Rumanía del eje y de salvar los muebles romanos en el último minuto delante de los aliados, aunque finalmente no le fuese reconocida la cobeligerancia. Pero no existe una voluntad de volver a esa estructura, aunque quizás no sería mala idea dejar un resquicio de la política romana fuera del alcance de las élites políticas. Pero ese debate no avanzó, murió con él. Efectivamente, el funeral de Estado fue emotivo, lo vi entero, tengo que reconocer que lloré, pero no resultó en un aumento del sentimiento monárquico dentro de Rumanía. Sí, es un asunto que uno puede verificar en varios países con dificultades que han podido tener, por ejemplo Grecia, por ejemplo Brasil, que han podido tener monarquía en algún momento, Italia, que también pasó alguna dificultad en algún momento. Parece que la solución monárquica, a pesar de que pudiera tener esa fijadura de la jefatura del Estado en el limbo, fuera del control de estos ámbitos partidarios, de estar en principio con el potencial de ser distinto de esa lucha con la entrada de Georgescu en circulación, pues parece que en ningún país después de 1900 en adelante ha tenido una crisis lo suficientemente grave como para pensar en serio una restauración monárquica. No sé si para bien o para mal, pero son decisiones legítimas de los pueblos y de los países. Efectivamente. También hay que pensar que en situaciones de crisis quizás se tiende un poco más a la democratización de los sistemas y a la apertura. Uno puede pensar, por ejemplo, tras la Primera Guerra Mundial fueron desapareciendo monarquías y las que se mantuvieron con un papel meramente ceremonial.
Efectivamente, aquí, si lo analizamos desde el punto de vista romano, hay una tensión directa entre el deseo de que el jefe de Estado romano sea alguien que haga cosas y la ira que ha desatado el señor Iohannis porque ha sido un jefe de Estado pues con horchata en las venas y que se ha ceñido escrupulosamente a sus competencias. Y por otro lado, esa idea de mantener quizás un reducto de la política romana fuera del alcance de esa élite política tan odiada. Son deseos contradictorios que no han llevado a ese tipo de reforma que planteas. Sí, y que hay que tener en cuenta que la sociedad puede que individualmente considerada puede ser un ser racional, que actúa por elementos de interés, de cálculo-beneficio, pero la sociedad en su conjunto puede tomar decisiones irracionales, sobre todo teniendo en cuenta de que siguiendo el ejemplo de lo que va a ser la entrada de Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca, con aquel significante vacío, como es Make America Great Again, que para uno de Oklahoma puede ser algo distinto de lo que puede significar para uno de Nevada, o uno de Michigan, o uno de Vermont, o de Florida. Lo mismo podemos encontrar esa coagulación temporal de intereses para el momento de unas elecciones, y aunque luego pueda uno arrepentirse y decir, pero qué demonios he hecho, por qué he votado a esto o a otro, entonces ya es tarde. No puedes echarte atrás porque el voto ya está emitido y ya está contado. Por eso hay que entender ciertamente esas motivaciones de por qué la sociedad elige o no elige en un momento dado, y lo mismo que poner el ejemplo de a la gente que le molesta que Alianza por Cataluña exista. Hombre, lo puedo entender que a la gente no le guste, pero por un lado significa su existencia y que tenga escaños en el Parlamento de Cataluña que alguien ha hecho su trabajo, y me refiero a la gente de Alianza Catalana, y que otra gente no ha hecho su trabajo, que es la gente, por ejemplo, de Junts, que hubiera impedido con su actuar político que no le saliera Alianza Catalana por la derecha. Por tanto, ciertamente, en estos procesos, especialmente también con Rumanía, la gente de Rumanía deberá de entender qué demonios ha pasado, por qué ha pasado esto, por qué Georgescu ha podido tener algún voto más allá del tema de la maximización y de la penetración a través de redes sociales, porque un solo rumano, solo uno, ha pensado que valía la pena votar a este Georgescu. Luego ya que se haya multiplicado es algo distinto. Con lo cual, ciertamente, como decía, en buena medida, al fin y al cabo, cuando la pradera se incendia es porque está seca. Es como los incendios de temporada. Cuando son intensos es porque la pradera está seca y se hace propicio que el incendio no se quede circunscrito, sino que se extienda. Es una excelente reflexión. Por supuesto que como seres humanos tenemos nuestro sesgo. Por supuesto que tenemos nuestros gustos y que podemos decir esto, lo otro, que esto es una opción de fanáticos, que lo es, insisto. Pero ex nihil nihil fit. Si la pradera no está seca, no se incendia. Y si no hay crisis, la gente no apela a este tipo de opciones. Hace algún tiempo, no recuerdo el título desgraciadamente ni el autor, pero leí una reflexión bastante interesante sobre qué es lo que llevó al auge del fascismo en España, en Italia y en Rumanía. Y lo interesante es que este autor lo enfocaba hacia un lado que puede sonar anatema para mucha gente. Es decir, si lo dices en una discusión quizás te crucifiquen, pero es interesante reflexionar sobre ello, porque decía que la cultura colaborativa, que las demandas de más democracia, las reivindicaciones de parte de las sociedades española, italiana y romana durante los años 30 se sintieron ignoradas por una élite política que se sentía más allá de ellos, en una especie de absolutismo ilustrado. Ponía contra las cuerdas pues a la élite de la República
por haber sido un proyecto de intelectuales, a la élite italiana por haber sido un proyecto pues básicamente de élites extractivas, a la élite romana pues por 3/4 de lo mismo, por haber estado demasiado ocupadas haciendo campaña, maximizando sus votos y no respondiendo a las reivindicaciones del pueblo, que quizás no eran las que estaban movimentando. Entonces, efectivamente, el fenómeno populista se tiene que frenar con medidas de urgencia cuando hay que frenarlo con medidas de urgencia, pero a la larga no existe sustituto para el análisis de las causas y de las consecuencias, por mucho que nos suenen anatema. Y hacer de la política algo que sea más o menos participado y participativo, que lleve a la sociedad a implicarse y a sentirse implicada. Y a veces la reflexión de cuando se intenta amplificar el voto de manera obligatoria, luego puede llevar a cierta gente a votar cabreada, sin preparación, sin formación, sin conocimiento, y esto también tiene su asunto. ¿Hasta qué punto puede ser aceptable una abstención del 30% como algo estructural y no forzar a que, bueno, es que sería mejor que llegara el 90%? O no, porque igual esa gente no vota porque no quiere hacerlo o porque le parece bien lo que está, y si le fuerzas y le metes ahí el palo, pues puede acabar pues votando a Ionescu. Y evidentemente estas cosas hay que tenerlas en una reflexión ciertamente de cierta profundidad. Y ¿has visto, simplemente por ir cerrando, ¿has visto alguna encuesta que haya dado alguna pincelada de cómo puede ir la cosa después del fallo de quiénes son los que van en cabeza, o si hay nuevos candidatos, o cómo puede ir la elección presidencial? Probablemente, en el caso de que Georgescu finalmente sea encausado y arrestado por traición, la ronda final sería entre Ciolacu como antiguo primer ministro y Lasconi como opción más reformista. Personalmente creo que es más probable que se vote a un hombre, y más si tiene el aparato del PSD detrás, y en ese sentido creo que se repetirá una presidencia del PSD que había sido quizás la última vez, si la memoria no me falla, habría sido antes de la época de Iohannis. Así que veamos si vamos a una presidencia del PSD o si vamos a una presidencia reformista. También, por supuesto, a propósito de esto que decíamos, podría ser una sorpresa absoluta, pero podríamos tener una presidencia nacional populista por el lado de Aur, de Giorgio Simeone, que fue quien sembró, por así decirlo, la semilla nacional populista dentro de la política romana, aunque el resultado lo acabase cosechando Georgescu. Y en ese sentido, pues tendríamos una opción quizás un poco menos radical que Georgescu, pero también profundamente aislacionista, profundamente anti-OTAN y revisionista en el sentido de tener reivindicaciones territoriales con Ucrania. En ese sentido, el susto no ha pasado todavía, la competición sigue abierta. Puede haber sorpresas y veamos lo que nos depara. Entonces la elección presidencial está abierta. Habrá que exigir a los candidatos que hagan propuestas que sean coherentes con sus posicionamientos y sean transparentes, y habrá que ciertamente estar atentos a cómo va evolucionando el país, teniendo en cuenta esa simbiosis de hermandad que existe también con Moldavia y con sus propias elecciones parlamentarias, y cómo puede evolucionar el asunto en el horizonte de integración comunitaria de Moldavia y la cuestión en Rumanía de solidificar ese aspecto euroatlantista, eurooccidental del país. Si quieres hacer un resumen final.
Mm, no hay mucho más que añadir, la verdad. Creo que hemos tocado bastantes palos. Básicamente, añadir que hay que tratar a los votantes como seres humanos, que hay que entender que son seres humanos maduros con una capacidad de comprensión de lo que ocurre a su alrededor, que no hay que infantilizarlos, pero tampoco hay que tomarlos por catedráticos de doctrina. Quizás más que la cuestión de las propuestas y de los programas, habría que darle una vuelta a cómo comunicamos en redes y a cómo conectamos con la gente para intentar superar un poco esa polarización y ese brevismo que tanto voto da a estas opciones extremas. Bien, pues ciertamente me agradecido de haber tratado este tema y haber expuesto el asunto de la eliminación de esa primera vuelta en Rumanía y haber, espero, aclarado conceptos y haber dado argumentos respecto de por qué ha sucedido y el ámbito contextual respecto de este asunto en Rumanía y un poquito de Moldavia. Con lo cual, ciertamente muy agradecido de que hayas estado por aquí y seguramente en algún otro momento pues volveremos. A ti, Juan Carlos, siempre por invitarme. Un abrazo.